En efecto, este es el último conversatorio de la jornada. Quisiera empezar haciendo un poco la recapitulación del recorrido de este evento, que tal y como se planteó en los objetivos, pues empezaba con una comprensión compartida del contexto, del momento político que atravesamos y la importancia de hacer una especie de catarsis y de recoger los elementos desde los diferentes países para un momento de, gracias, un momento de catarsis incluso, ¿verdad? De ese momento inicial, pues pasábamos a conocer experiencias, sistemas, historia, metodología, procesos inspiradores, que fue un poco el día de ayer para empezar a pensar un poco las estrategias, y no solo a pensar nuevas estrategias. En efecto, como decían, no hay tanto que repensar, sobre todo tenemos que resituar, que respetar, que reconocer, que reconocernos en las vivencias compartidas. Y este tercer día, que lo que busca es pues aterrizar un poco con el cierre de este evento, pero tomar fuerzas, energías, inspiración para lo que viene, para que lo que toque en nuestros espacios, territorios y demás, y para lo que en conjunto podamos sostener y construir desde este esfuerzo. Entonces, como cierre, antes del cierre, queremos presentar este conversatorio, este último momento de compartir experiencias, propuestas, perspectivas, luces, le he llamado un poco para el futuro desde la diversidad de quienes estamos aquí también. Cerramos entonces la ronda de conversatorios con dos aportes desde la experiencia de quienes me acompañan en este panel para hablar y compartir sobre diálogos. Ya voy a especificar un poco más. Diálogos que han sido mencionados dentro de las alternativas y las necesidades que hemos estado hablando a lo largo de estos 3 días, 2 y medio, y la importancia de mecanismos trans e intergeneracionales donde aprendamos mutuamente en esta lógica de inteligencia colectiva que planteaba hace un rato la compañera de Colombia. Esto es un poco también de lo que se va a compartir. Me parece muy atinado poder enganchar ahí con lo que ya se retroalimentaba esta mañana de lo trabajado el día de ayer. Ayer Angela Cook en el panel de medios de comunicación dijo nada sin las mujeres indígenas, pero toca decir también nada sin las juventudes, nada sin las mujeres, nada sin los pueblos indígenas, nada sin la diversidad de quienes somos, de quienes integran e integramos nuestros colectivos, nuestras luchas, nuestros territorios. Y bueno, dicho esto como introducción, les invito a escuchar en primera instancia a Miriam Méndez Montalvo, que nos va a hablar sobre el diálogo entre opuestos y diversos para profundizar la democracia. Miriam es abogada de origen colombiano, fue asesora del Alto Comisionado para la Paz durante las negociaciones del acuerdo con las FARC y dirigió la transición de la vicepresidencia de Francia Márquez en 2022. A nivel internacional ha trabajado con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, Países Bajos, el PNUD en Nueva York, IDEA Internacional en Suecia y la Fundación Ford, liderando iniciativas en gobernabilidad democrática, inclusión y sostenibilidad ambiental. Actualmente lidera la innovadora Plataforma Nacional de Diálogo Valientes Dialogar, que reúne a exguerrilleros, militares, líderes y lideresas sociales, víctimas, líderes empresariales y académicos y académicas. Muchas gracias, Miriam, por compartir con nosotros esta mañana. Gracias, Ana Paula. Yo ayer me enteré que fui una de esas personas que cuando le llegó el formulario y le preguntaron que si estaría interesado en compartir su experiencia, puse sí. Y heme aquí. Entonces quiero empezar dando un agradecimiento muy especial a Global Exchange, a FOCO, a todos los equipos que han hecho posible este encuentro que dura en Guatemala 3 días, pero que ciertamente tiene una cantidad de trabajo preparatorio y una tarea gigantesca para cuando nos vayamos. Muchas gracias a David Hewitt. Global Exchange además ha sido
un aliado de Valientes Dialogar en Colombia, entonces estamos muy agradecidos por esa posibilidad. Quiero además agradecer a Guatemala, un país en el cual he tenido la oportunidad de vivir en algún momento del desarrollo de mi carrera profesional, de la búsqueda de mis propósitos de vida. Saludar a las autoridades indígenas, gracias por recibirnos, gracias por esa resiliencia, y obviamente también a los participantes, hablar el último día, obviamente que amerita un reconocimiento de lo que se ha expresado aquí, y reconozco sus luchas, sus sueños y sus caminos de esperanza, y habiendo escuchado todo eso, les voy entonces a compartir sobre Valiente es Dialogar. Y me encanta que además sea en el contexto de este panel, de este conversatorio, en el cual vamos a hablar sobre las posibilidades del futuro, de las luces, de la esperanza. Y Valiente es Dialogar, y este proceso de diálogo entre opuestos y diversos, y lo que les voy a compartir, creo que es un proceso que nos da aprendizajes no solamente como una herramienta de conversación o de deliberación puntual, sino también como una práctica pedagógica democrática que nos ayuda a la construcción de bienes públicos, los bienes que son además esenciales para el ejercicio de la democracia. Y lo que les voy a contar, pues obviamente es la experiencia desde Valientes. Voy a compartir nuestros aprendizajes de un proceso de diálogo ciudadano entre opuestos y diversos que estamos llevando a cabo en Colombia. Y como experiencia, me gustaría también decir que Valiente es Dialogar no trae fórmulas, no trae recetas, pero sí aprendizajes vivos sobre cómo las personas, incluso en medio de diferencias profundas, pueden encontrarse y reconocerse. Y antes de continuar, me gustaría explicarles cómo quiero hacer esta intervención en 3 segmentos: un primer segmento de consideraciones, un segundo segmento sobre la experiencia de Valientes Dialogar y un tercero sobre unas reflexiones finales. Y iniciando con las consideraciones, la primera pregunta que nosotros nos hacemos en nuestro proceso es sobre el conflicto, y obviamente lo han dicho aquí, se ha conversado durante estos días. El conflicto es inherente a la vida. Donde hay vida, donde hay sociedad, hay diferencias, hay tensiones, y el conflicto como tensión siempre será estimulante de cambio. El problema que tenemos en Colombia es que la manera de resolver el conflicto, la manera de tramitarlo y de caminarlo ha sido la violencia. Desafortunadamente, somos un país atravesado por 7 décadas de violencia que no logramos dejar atrás, y eso no solamente afecta la convivencia, el tejido social, sino que acaba la vida. Y crecientemente estamos viendo, también se ha dicho aquí, recojo varias de las intervenciones, cómo la diversidad y la diferencia, que son una riqueza en los tiempos actuales, se constituyen cada vez como grandes amenazas. Y entonces estamos viviendo en un mundo, o en muchos mundos, donde los contextos están marcados por dinámicas muy peligrosas, donde el que piensa diferente, el opositor, el otro, es el enemigo. Y eso nos lleva a sistemas binarios, de que o son ellos o somos nosotros, y estos sistemas binarios nos tienen en la lógica donde cada grupo quiere imponer una visión. Y acompañados, obviamente, también se dijo aquí, especialmente el primer día, de todas las emociones que esos procesos conllevan, y estamos viviendo en tiempos donde las emociones dominantes son el miedo, la rabia, la venganza, la desconfianza,
Y esto no solo se queda en el ámbito de lo social, sino que esto atraviesa las familias, las amistades, las relaciones. Y cuando estamos bien polarizados, que es una manera de entenderlo, la polarización como concepto, lo que estoy explicando, ya ni siquiera vemos al otro. No necesito que David habla para saber lo que David va a decir. Solamente de verlo cómo se viste, el color de su piel, ya me hago una idea y lo ubico ahí, le pongo una máscara. Y entonces pensamos según lo que vemos, lo que juzgamos, y a eso le asignamos un significado. Entonces la polarización ya no solamente es la confrontación entre ideas, entre distintos, sino como lo dice Cass Sunstein, un abogado y académico norteamericano, es este aislamiento de los grupos que solo escuchan sus propias voces. Y esto lo hacen, además, radicalizando sus posiciones. Y las causas son muchas, también se ha hablado de eso aquí, la información limitada, la necesidad que tenemos los seres humanos de aprobación social, la necesidad que tenemos, además, de que la búsqueda, ¿no? De que confirmen nuestras propias ideas. Nos sentimos súper bien cuando alguien nos dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo veo igual. Eso nos hace sentir bien. Pero el problema con todo esto es que las sociedades pierden valores que son esenciales para la convivencia. El de la confianza, la primera, Jean-Paul Lederach, a quien ustedes deben conocer también, un gran académico norteamericano, para mí un gran, si me permiten la expresión, apóstol de la transformación de los conflictos. Dice que la primera víctima del conflicto es la confianza y la capacidad, obviamente, de escuchar y comprender visiones matizadas, y sobre todo la capacidad de crear soluciones conjuntas en un mundo que paradójicamente las necesita. Y aquí también se ha dicho, o sea, no hay una solución que nos sirva a todo esto, no es café instantáneo el que nos va a resolver los problemas con los que estamos lidiando. Colombia obviamente no ha sido ajeno, como se los he dicho. Una encuesta que hace nuestro departamento estadístico revela que el 60% de los colombianos desconfiamos los unos de los otros, los colombianos y las colombianas, y pues ninguna sociedad que se mata avanza. Y nosotros entendemos la violencia, como la dice Galton, en sus 3 dimensiones. Voy a hablar un poquito más fuerte porque la competencia de la música es dura. El triángulo de las violencias, donde no solamente está la física, la que mata, la que acaba con la vida, sino la violencia simbólica, la de los prejuicios, la de las estigmatizaciones, la que define al otro sin haberle dado una posibilidad, y obviamente la violencia estructural, esa que en América Latina conocemos también, que niega derechos, que invisibiliza, que nos tiene condenados a la desigualdad, a la pobreza, a la ausencia de oportunidades. Y paso a la segunda parte de mi intervención, que es sobre Valientes. Y entonces Valientes es dialogar, se inserta en esta lógica de estas consideraciones del conflicto y de la violencia, y nos propusimos algo sencillo pero ambicioso, y es tender puentes, abrir espacios entre personas distintas, con trayectorias distintas, con ideologías, maneras de comprender el mundo distintos, con dolores distintos. Colombia es un país que tiene muchísimos dolores, más de 9 millones de víctimas, para que pudieran sentarse juntas y conversar. Pero no solamente a conversar, sino a crear confianza y a reconocerse como una parte de un mundo común. La tarea de Valientes realmente es la tarea de construir puentes entre los que nunca se juntarían. Ana decía que tenemos que hacer algunas cosas, pero con las mujeres, con los pueblos indígenas, con las víctimas, pero también con los empresarios, pero también con los políticos, pero también con el otro, con el diferente. No podemos solamente aislarnos y actuar en las lógicas que nosotros o muchos de nosotros hemos sufrido, y poner una ecuación
donde repetimos la misma manera. Y miren que ahora que tenemos un nuevo Papa, antes de subir aquí, decía uno de los anuncios ahí de los medios, que el primer mensaje que manda este nuevo Papa es: los invito a que tendamos puentes. Los invito a que tendamos puentes. Esa es la tarea de Valiente, es dialogar. Y nosotros nacemos en un contexto del estallido social, de la pandemia, del agotamiento de los mecanismos de democracia representativa, también de los mecanismos de participación. Colombia tiene más de 120 mecanismos de representación. Aquí hay muchos colombianos, me pueden corregir. ¿Y qué somos? Somos una plataforma nacional, ciudadana, independiente, donde se encuentran líderes de toda naturaleza, empresariales, políticos, indígenas, campesinos, excombatientes de todos lados, de los exparamilitares, de los exguerrilleros, de las Fuerzas Armadas de Colombia, comunidades como la LGTBIQ+, culturales, académicos, religiosos, y el propósito es comprender problemas complejos y construir visiones compartidas de país. Y tenemos 6 temas estratégicos que trabajamos. Tenemos una agenda: el retorno al campo, las economías ilícitas, la protección de los líderes sociales, el reconocimiento, la inclusión, la diversidad, la democracia activa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dialogando, no entre los mismos, entre opuestos y diversos, no sobre coyunturas. La experiencia comparada indica que la coyuntura no deja construir propósitos comunes, siempre con miradas de largo plazo, eso pensando en estrategias a largo plazo, y hemos logrado un gran acuerdo, y es que cualquier consenso tiene que ser bajo el paraguas de que sea tejer consensos para la vida digna y el bienestar. Obviamente tenemos metodología, esto lo hemos desarrollado mucho conceptualmente. Anclas metodológicas nuestras son Galton, Lederach, Adam Kahane, lo que está haciendo el Othering and Belonging Institute de Berkeley, Simon Chambers en Democracia Deliberativa, el Pluriverso de Arturo Escobar. Tenemos una cantidad de inspiraciones que nos han servido para desarrollar algunas ideas que me gustaría contar sobre los principios metodológicos. Primero, la multiparcialidad. Es esencial para que estos ejercicios funcionen. Segundo, no son espacios solamente de ideas, son espacios sentipensantes, porque no llegamos solamente con lo que traemos en la cabeza, sino llegamos con emociones, con dolores. Es muy importante, es un intercambio de saberes, y no entendemos los saberes como los de los expertos, los de la ciencia, la tecnología, no. Los saberes que cada uno trae, los ancestrales, los de la experiencia vivida, también los del conocimiento científico, son un espacio para quitar las máscaras, porque todos le ponemos una máscara. Les aseguro que ya me pusieron ustedes una a mí, esto es normal. Entonces son ejercicios para sacar esas máscaras, son oportunidades para co-crear, conectando, y sobre todo hay un principio muy lindo que hemos desarrollado, y es el del metro cuadrado. Cada uno de nosotros tiene un metro cuadrado de incidencia, de acción. El metro cuadrado de cada uno es distinto. Seguro que el metro cuadrado de toda la organización Global Exchange es muchísimo mayor que el metro cuadrado de Valientes Dialogar. Pero es juntando estos saberes que se crean estas posibilidades. Este es un lugar que amplía metros cuadrados. Entonces el metro cuadrado, porque muchas veces, sobre todo en los ejercicios de la sociedad civil, los ejercicios de los movimientos sociales puestos o antepuestos al Estado, dicen, no alcanzamos. Bueno, la suma de todos estos esfuerzos aumentan el metro cuadrado y las posibilidades de incidencia. Algunas lecciones: hemos creado espacios seguros. Esto no se hace si no hay un espacio seguro donde se puede disentir con respeto. Nosotros respetamos el disenso, no queremos una unidad, queremos la pluralidad.
y hacemos propuestas. Hay muchas historias. Yo les podría contar la historia del ex líder de las FARC sentado con el hijo de Jorge 40, uno de los paramilitares más sanguinarios, donde en un encuentro de estos Timochenko acababa de dar a luz a su hijo y el hijo de Jorge 40, el ex paramilitar, le dice a Timochenko, el ex líder de las FARC: yo me comprometo a trabajar por un país donde su hijo no tenga que vivir lo que yo he vivido, estigmatizado por ser el hijo de un padre paramilitar. Hemos tenido estudiantes de las movilizaciones sociales, del estallido social, reunidos con los generales de la policía, estudiantes que han perdido los ojos. Ayer hablaban las compañeras chilenas. Tenemos ex generales de la Fuerza Aérea sentados con excombatientes de las FARC. Una de ellas, Tania Nijmegen, la famosa holandesa, donde uno de estos generales le decía: saber que yo me pasé la vida tratando de bombardear su territorio para matarla y ahora estoy sentada en este lugar con usted construyendo visiones de país. Tenemos muchas historias. Yo quiero, antes de pasar a mis conclusiones finales, decir 2 lecciones que es importante: priorizar lo humano y las relaciones. Nos interesan los seres humanos, y esto obviamente no sucede espontáneamente. Esto necesita intención, necesita método, necesita infraestructura, necesita estrategia. Si hay algo que hemos aprendido es, por ejemplo, de cómo manejan los gobiernos. El diálogo es como una táctica, es para resolver un problema puntual, para evitar que la gente salga a la calle, para quitarlos de las carreteras y poder hacer que funcione la movilidad, etcétera. Nosotros, el diálogo no puede ser para eso. El diálogo tiene que ser estrategia, tiene que ser una manera de entender la convivencia. Y el tiempo creo que se me ha agotado y quiero hacer entonces una reflexión final. Y quiero volver a traer a Jean-Paul Lehrer. Jean-Paul Lehrer que habla de la imaginación moral, y él dice que es esa capacidad de imaginar algo que, anclado en los retos del mundo, no existe todavía, pero que tenemos que encontrar juntos. Y esto me resuena mucho a las conversaciones. No sabemos lo que no funciona, no sabemos exactamente. Y creo que aquí esta diferencia entre entender y reconocer que la democracia no ha funcionado para todos, pero no olvidar los ideales, el ideal de los valores de igualdad, de libertad, etc. Lo segundo es que el diálogo nos sirve para pensarnos que eso algo nuevo, el diálogo sea parte que esté en el centro, porque es lo que nos permite a que no sea algo de yo con yo, o yo con los que piensan igual, sino con el distinto, un diálogo que me motive, que me haga que yo dé el paso de ir a buscar al diferente, esa situación incómoda de voy a ir a hablar con alguien que pienso que no podría yo ni siquiera, o sea, no lo invitaría a comer a mi casa, porque es que esto lo tenemos que resolver juntos. Miren, en Colombia la correlación de fuerzas no da para que ningún lado le imponga una salida al otro. David me lo comentaba ahora. Ni siquiera el gobierno del cambio ha podido. O sea, se necesitan grandes consensos, y para esto da diálogo, deliberación. Con Global Exchange, gracias también al apoyo, ya hemos hecho encuestas sobre el deseo de deliberar que hay en Colombia, y los números están ahí. Y uno de los números reveladores de esa encuesta decía, el 58% de los que la respondieron decía: esto lo tenemos que hacer entre todos, entre los diferentes. Esto no se puede hacer solo de un sector, no solo las universidades, no solo los jóvenes, etcétera. Voy a terminar citando a Boaventura da Sousa cuando dice que la democracia es la gramática para convivir entre diferentes. Y me parece que el diálogo conlleva, dentro de esa tarea, de esa gramática para convivir en diferentes, la posibilidad de hacer aquello que las instituciones de representación, de participación, no lograron, y es
que la democracia también se vuelva un conjunto de prácticas y de comportamientos. Y uno de los principales aprendizajes que hemos hecho es que esto empieza con nosotros mismos, que es la conciencia del cambio que cada uno tiene que hacer. Y cierro con una invitación. La diferencia generalmente es motivo de ruptura y de violencia. Y nosotros estamos haciendo del diálogo no una noción ingenua, sino que creemos que es realmente un acto político transformador. Y en Valientes Dialogar estamos aprendiendo que una vez una persona decide escuchar y no atacar, que decide reconocer antes que excluir, está ensanchando un poco más el espacio común. Y aunque esto parezca pequeño, es el principio de toda transformación. Así que dialogar es valiente y más que nunca hoy necesitamos de esa valentía. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Miriam. Gracias a quienes apoyaron también cerrando las ventanas. El primer paso para dialogar es poder escuchar y no estábamos para empezar escuchando nada. Quisiera retomar algunas de las ideas planteadas por Miriam para reflexionar diciendo que me parece que nos aporta elementos muy útiles para empezar entre la diversidad y después pensar también en los opuestos, porque quizás ese paso lógicamente nos cuesta más. Retomaría también cuando hablabas de la correlación de fuerzas, ayer en la reunión de la noche en Guatemala, que estábamos debatiendo sobre la situación país y un poco qué medidas tomar, un compañero decía, analicemos también la correlación de fuerzas que tenemos en función de los pasos que queremos dar, y estamos en momentos críticos en muchos países. Una compañera de Colombia, si no estoy mal, ayer también en uno de los grupos decíamos, bueno, tenemos este gobierno en Colombia, no era lo que queríamos, queremos construir algo diferente, queremos algo de otra naturaleza, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿con quiénes dialogamos, con quiénes negociamos? Y es un poco también la realidad que nos está tocando vivir en Guatemala, reconocer que no tenemos el gobierno que queríamos, pero lo defendimos porque era la opción más viable, y eso pasa por hacer concesiones y hacer diálogos y buscar puntos de encuentro con quien no pensaríamos que lo íbamos a hacer. Pero vuelvo al espacio en el que estamos ahora, porque aquí, aunque quizás no ha resaltado tanto, invitamos a una diversidad de personas, de organizaciones con posiciones políticas incluso que no son tan coincidentes como quizás todavía no hemos alcanzado a ver, y eso también era un ejercicio que nos parecía retador, y muchos de los elementos que da Miriam me parece a mí que también nos retroalimentan desde ese quehacer en nuestro espacio propio, nuestro espacio inmediato, nuestra organización, y así en la medida que vamos ampliando los alcances. Quisiera decir que además para países como Guatemala, como El Salvador, como Colombia, por supuesto, que venimos de procesos de guerra, de genocidio inclusive, en el caso de Guatemala, estos procesos de justicia transicional, como se han llevado en Guate, que tuvieron ciertos avances y después muchos retrocesos, pues son todavía más complejos de plantear en esos escenarios, ¿verdad? A mi favor voy a decir, Miriam, que yo tampoco me presenté, soy Ana Paula López Illescas, estoy participando y soy parte del equipo FOCO desde el año pasado, pero en otra parte de mi tiempo acompaño a las organizaciones que representan al sector campesino en el Fondo de Tierras, que es un instrumento casi el único que queda de acceso a la tierra en Guatemala, y resulta que ahí nos toca sentarnos al sector campesino, sector indígena, con la Cámara del Agro, que es el opuesto más opuesto con el que nos podríamos sentar desde el sector campesino, con otros dos ministerios del gobierno, así que me sirve muchísimo también desde el plano personal en ese marco en el que me toca mover, que es como una maestría para mí en estos nuevos tiempos. Y bueno, desde este insumo y esta experiencia compartida por Miriam, paso a presentar a Bosque David Iglesias
Guzmán, quien nos va a hablar de la urgencia de mecanismos trans e intergeneracionales para las luchas contra el autoritarismo en tiempos de seducción fascista. Bosque es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene estudios de maestría en educación en el Centro de Estudios Universitarios Morelos. Ha formado parte de diferentes equipos multidisciplinarios y contextos institucionales, organismos internacionales, gobiernos locales, instituciones de educación superior, centros de investigación aplicada, organizaciones de ayuda humanitaria y como activista y promotor de proyectos desde la sociedad civil. Actualmente es consultor en el Instituto del Sur Urbano, donde coordinó el primer ejercicio de deliberación climática ciudadana en México, la Asamblea Climática de Nuevo León. También es miembro fundador del Lab Incide, promoviendo estrategias y procesos de pedagogía política para ampliar el espacio cívico y abrir debates que nutran horizontes emancipatorios. Y es integrante de Por México Hoy, un grupo que busca aportar ideas y debates para la construcción de un México de iguales. Muchas gracias, Bosque, también por aceptar nuestra invitación a compartir acá. Muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias a Grupo Foco. Muchas gracias a Global Exchange por provocar, convocar y sostener este espacio. Quisiera empezar reconociendo que estamos en territorio ancestral de los pueblos mayas de Guatemala. Quisiera empezar reconociendo que Grupo Foco, desde la metodología, nos hace recordarlo todo el tiempo con la invocación diaria, con este altar que ha estado cuidando nuestros trabajos todos estos días, con la ceremonia tan hermosa que hicimos hoy en la Abuela Lago. Quisiera también reconocer que siento un poquito de rabia e incomodidad porque escucho mucho ruido, mucha bulla, mucha música, mucha fiesta afuera. Y yo defiendo el derecho a la fiesta y creo que las personas que están allá al lado tienen todo el derecho a estar felices festejando. Pero son de la Universidad del Usurpador. Perdón, creo que las personas tienen derecho a la fiesta, vengan de donde vengan, pero creo que también nosotras tenemos derecho a poder escucharnos y conversar y seguir dialogando y que tendríamos derecho a poder hacerlo eso sin tener rabia o incomodidad acumulada. Entonces, nos invito a quienes se sientan cómodos con esa idea y les pueda ayudar a liberar un poquito esta incomodidad, que hagamos 1 o 2 gritos, así como una bulla como las que están haciendo allá, para decir que también estamos aquí presentes y que queremos usar nuestra energía para escucharnos y aprender y no para estar intentando filtrar el ruido de afuera. ¿Les parece? Entonces... ¿qué consigna? ¿Rector usurpador? A las 3 gritamos, la USAC no tiene rector. 1, 2, 3. ¡La USAC no tiene rector! ¿Ya estamos un poquito más aquí o gritamos otra? ¿Qué otra gritamos? A las 3 la USAC no tiene rector. 1. ¿Cuál? Presos políticos, libertad a las 3. 1, 2, 3. ¡Presos políticos, libertad! Ay, gracias. Ya. Es que... bueno. En el formulario de inscripción había una cajita que decía, ¿te gustaría compartir una ponencia? Y yo de medio tonto la llené, vomitando ideas que tenía en ese momento, en ese instante, ¿no? Y la llené con me encantan los acertijos, ¿no? La importancia de mecanismos intra y transgeneracionales en tiempos de seducción fascista. Que, en palabras más sencillas, es cómo volteamos la tortilla en la batalla narrativa, ¿no? Entonces, la primera reflexión a la que me obligaba este título al que me comprometí a presentar, y la semana pasada me dijeron que sí presentaba, pasamos... es pensar, bueno, ¿qué es la seducción fascista? ¿Y cuáles son sus tiempos? Entonces yo quiero proponer que estamos habitando los tiempos de la seducción fascista y creo que en la plenaria previa al cafecito hace rato salían muchas pistas, ¿no? Y bueno, en esos papelógrafos se han llenado muchas ideas. Cuando estamos hablando del autoritarismo, estamos hablando de la seducción fascista. Y algo que dijo Raúl Sibeki hace rato me parece clave. Los tiempos de seducción fascista son estos tiempos en donde jóvenes, y sobre todo jóvenes varones, que están empezando a politizarse, que están empezando a interesarse, a participar en la vida pública de sus contextos,
Se sienten mucho más atraídos a discursos de odio, autoritarios, de crueldad hacia el diferente, de crueldad a quien consideran más débil, que a discursos que hablan de construir colectividad, de construir cuidados, de avanzar al paso del más lento, ¿no? Entonces, para interpretar un poco estos tiempos de seducción fascista, en donde también, retomando algo de lo que nos compartía Miriam, creo que en estos tiempos de seducción fascista tenemos que hacer mucho examen hacia nuestro interior, ¿no? ¿Cómo estamos procesando nuestras propias violencias? ¿Y qué tanto nuestras insuficiencias para procesar nuestras propias violencias, nuestras insuficiencias para procesar nuestros traumas generacionales e intergeneracionales nos llevan a posicionarnos desde un lado en donde queremos el exterminio, la desaparición, el borrado, la cancelación, la funa, la desactivación, la multiplicación por cero del otro, de lo que nos incomoda, ¿no? ¿Qué tanto nos es más fácil culpar y ser crueles con quienes consideramos más débiles? ¿Qué tanto nos es más fácil culpar y ser crueles con quienes no reconocemos como iguales a nosotros, ¿no? Entonces, más allá de esa reflexión personal, quisiera hablar en la siguiente de una propuesta que hace Ana Esther Ceseña desde hace más de 10 años, ¿no? Cuando en un artículo titulado Los golpes de espectro completo, habla de una táctica militar, y lo decíamos en el primer día, en el momento de pensar el contexto, ¿no? Y cómo hay una táctica de exterminio del otro desde los señores que detentan el poder, que se basa en 3 grandes pilares, ¿no? El avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad, para no darnos tregua, para no darnos esquina, para no dejarnos respirar frente a ese golpeteo simultáneo, ¿no? Y entonces nos dicen que van a invadir Groenlandia, nos dicen que van a expulsar a todas las personas que les resulten incómodas, nos dicen que van a cancelar la posibilidad de nombrarnos desde nuestra propia intensidad, nos dicen que nos van a quitar el derecho a la salud, el derecho a la educación, nos dicen todo eso y no sabemos a cuál de todas esas provocaciones responder, ¿no? Ahí está la simultaneidad, buscando el avasallamiento, nos vamos aislando, nos vamos debilitando, vamos perdiendo la memoria y la conexión con nuestras historias de resistencia y no sabemos cómo responder. Y todo eso en un clima de impunidad, ¿no? En donde pareciera que pueden hacer y pueden deshacer y pueden desaparecer con la mano en la cintura sin ningún costo, ¿no? Entonces, en estos tiempos de seducción fascista, en donde con avasallamiento, simultaneidad e impunidad nos están golpeando a los movimientos, nos están golpeando a las comunidades, de pronto siento que nos hacen falta pensar en mecanismos para cómo levantarnos de este trauma, para cómo levantarnos de este golpe. Me faltaba reconocer una cosa. Creo que en este espacio, en este encuentro tan potente, tan bello, tan diverso, también tenemos que reconocer que somos invitados, pues, de las comunidades y los pueblos en resistencia en Guatemala que aquí están y que son mayoría, y que estamos haciendo un ejercicio que a veces genera tensión, a veces genera incomodidad, porque estamos haciendo subversiones epistémicas y estamos viniendo a aprender mucho de ustedes, ¿no? Y muchas veces también es bien importante que reconozcamos y les reconozcamos como nuestros hermanos mayores, ¿no? Y antes de que llegara algún blanco a decir que la forma de organizarnos se llamara democracia, las comunidades ya hacían, ¿no?, su propia forma de organizarse y nos la siguen enseñando. Entonces también reconocer eso, ¿no? No venimos a traer ideas ni claves, venimos a dialogar, a escucharnos, ¿no? Y a desde esta subversión epistémica encontrar nuevas pistas para salir del hoyo, ¿no? Entonces hemos estado ya mucho en contexto, vámonos de los golpes de espectro completo, y quería nada más meterme un poquitito en la teoría del trauma para ver cómo nos sirve acudir a la memoria y a las otras generaciones, al diálogo intergeneracional para salir de ahí, ¿no? Hay distintos tipos de trauma, ¿no? Cuando es un evento traumático único, cuando el evento traumático es complejo y continuo. Los pueblos en resistencia de nuestra América llevan 600 años enseñándonos que se puede resistir al colonialismo, al capitalismo, al patriarcado, ¿no? Y hay tipos de trauma individual y tipos de trauma colectivo, ¿no? Concentrémonos en el trauma colectivo, que puede ser histórico, cultural o estructural. Pasamos a la siguiente, Fidel, porfa. Fidel. Ah, sí, igual se puede compartir. No sé, Fidel, si me puedes dar la siguiente diapo. Bueno, voy.
Luego, ¿cómo respondemos al trauma? ¿No? Hay una respuesta muy instintiva que es pelear, ¿no? Nos enojamos, gritamos, nos levantamos. Hay otra que es huir, nos alejamos de lo que nos está dañando, ¿no? Dejamos atrás todo lo que teníamos construido, todo lo que había. Y hay otra que me encanta porque es de una especie endémica de la cuenca sur de la Ciudad de México, de donde yo soy, una especie de conejos que se llaman zacatuches. Zacatl es zacate, tuchtl es conejo, conejos del zacate. Los españoles les dijeron teporingos, que ellos lo que hacen es congelarse, se hacen los muertos frente a la amenaza. Y entonces el depredador siente que ya está muerta la presa y no la quiere cazar y ahí la deja en paz, ¿no? Pasamos a la siguiente, son distintas respuestas. El trauma nos genera cambios cognitivos, comportamentales, físicos, emocionales, espirituales. Y entonces nos invitaría a reflexionar cómo ha cambiado nuestro actuar colectivo, cómo ha cambiado nuestro activismo, cómo ha cambiado nuestro organizarnos frente al trauma de los golpes de espectro completo, frente al trauma del fascismo que se nos anuncia. Pasamos a la siguiente. Y hay consecuencias clave del trauma, ¿no? Por un lado nos podemos aislar y volver agresivos. Por un lado podemos estar hipersensibles. Por un lado podemos tener un desorden interno, no logramos conectar nuestros pensamientos, estamos en confusión. Y la clave de la que quiero hablar yo, ¿no? Perdemos la memoria sana. Nos olvidamos que hemos vivido otros momentos de amenaza. Nos olvidamos que hemos formado parte de sociedades que se han levantado de golpes de Estado, que se han levantado de dictaduras, que se han levantado de fascismos que duran décadas, ¿no? Nos olvidamos que hemos sido, que somos herederas de esas resistencias, que somos herederas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esta pérdida de memoria sana? Abrir espacios de respiración, abrir espacios de conversación, abrir espacios de escucha, acoger la posibilidad de recordar que nos hemos levantado de otros momentos, recuperar nuestra memoria resiliente, recuperar la historia de nuestras resistencias, reconocer a nuestras hermanas y hermanos mayores que nos pueden enseñar cómo han caminado en comunidad y cómo han sostenido la comunidad frente a otros momentos que han sido traumáticos. Entonces, pasamos a la siguiente y va una historia personal rápida, ¿no? Es una cita larga de Tikkun en un correo electrónico con mi papá. Soy una persona lo suficientemente afortunada de tener una buena comunicación con su papá. En 2011 le contaba que estaba apresurado porque iba a salir del trabajo rumbo a una manifestación. Voy a beber. En el Ángel de la Independencia, en la columna de la Independencia en la Ciudad de México. Íbamos a encender velas porque la noche anterior un comando armado había lanzado bombas incendiarias en un casino en Monterrey. Habían matado a 53 personas en ese momento y estábamos ahí diciendo no más sangre y esa era la velada. Pero lo que yo le contaba en el correo a mi papá es lo que me preocupa es que en los medios de comunicación, en la prensa, lo que se está leyendo son discursos bien fascistas que piden una militarización del país para hacer frente a la descomposición social, ¿no? Que frente a nuestra incapacidad de procesar el conflicto, venga la autoridad militar a ejercer control fascista. Yo le decía a mi papá, eso me preocupa. Y él me respondió diciendo, pues sí, que frente al intento autoritario hay que buscar los camaradas que nos dan más libertad. Y me regaló esta cita de Tikkun, ¿no? Entonces esto, una fuente de inspiración. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde la casa? ¿Dónde mis ancestras? ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde están mis amigos? No existen, mi niño. Todo está por construirse. Debes construir la lengua que habitarás y debes encontrar a las y los ancestres que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás solo y debes construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general porque los que se han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. La acción verdadera no es un proyecto que uno realiza, sino un proceso al cual uno se abandona. La errancia gobierna este abandono. Vagamos entre las ruinas de la civilización y precisamente porque se encuentra en ruinas, no nos será dada la posibilidad de enfrentarla. Es una guerra bien curiosa esta en la que nos hallamos comprometidos. Una guerra que requiere que se creen mundos y lenguajes, que se abran y ofrezcan lugares,
que se constituyan hogares en medio del desastre. Entendernos como sobrevivientes en las ruinas de una civilización que ya se cayó y que perfectamente podría ser esa democracia liberal. Está en ruinas, ¿no? Pero necesitamos abrir nuevas casas en donde podamos encontrarnos con nuestras nuevas comunidades y reencontrarnos con nuestras comunidades ancestrales, ¿no? Y entonces por eso, pensando en que esa es una misión bien importante con la que podemos seguir caminando, pasamos a la siguiente. Traigo aquí 3 humildes ejemplos de algo que hemos estado haciendo con esta organización emergente, este colectivo en el que participo, que es la Vincide, buscando establecer diálogo intergeneracional, buscando reconectar con memorias de otros procesos de resistencia, ¿no? Entonces, en la Vincide nos empezamos a hablar a mediados de 2023, en el verano de 2023. Tengo 5 minutos, voy bien. Varios amigos que nos habíamos acompañado desde procesos en las coyunturas de 2012 y 2018. Me choca tener que contar el tiempo en sexenios como las elecciones en México, pero muchas veces esas coyunturas políticas van marcando nuestros procesos organizativos. Tenemos que emanciparnos de eso. Hay mucho que aprender de nuestros hermanos mayores, los pueblos, para emanciparnos de esa cuenta de tiempo electoral, ¿no? Pero bueno, en estas coyunturas de 2012, 2018, varias compañeras nos habíamos estado acompañando, nos acompañamos mucho en levantar cabeza después del horror de Ayotzinapa. Y frente a la elección que venía en 2024, veíamos, oye, nadie está debatiendo, nadie está dialogando cómo le seguimos con las agendas de memoria, verdad y justicia, cómo le seguimos con las agendas de autonomía comunitaria, cómo le seguimos con agendas más hacia lo emancipatorio. El debate nacional está entre que si AMLO lo hizo bien o AMLO lo hizo mal, entre que si 4T sí o 4T no, pero las agendas no se están discutiendo. Y luego nos preguntábamos, ¿y qué están pensando las chavas y chavos, los patojos y patojas que van a votar por primera vez? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Cómo se están politizando? Y ¡pum! Empezamos a ver a quienes estaban siguiendo en TikTok, en las nuevas redes sociales, y empezamos a ver que les hacía muchísimo sentido los discursos de Agustín Laje, ¿no? El ideólogo de Milei. Empezamos a ver que les hacía un montón de sentido los discursos de Gloria Álvarez, con perdón de las y los guatemaltecos, ¿no? Empezamos a ver que les hacían un montón de sentido discursos de personas que les están buscando llegar en los medios, mecanismos, códigos que consumen. Empezamos a ver cómo nuestras palabras viejas les sonaban a, no, ustedes son chairos, no, ustedes son viejos, ¿no? Y estamos en los tiempos de seducción fascista, en donde esta derecha tóxica, ¿no? Intoxicadora, vende su discurso como lo políticamente incorrecto, como lo sublevado, como lo rebelde. En este momento, ser rebelde es estar en contra de los derechos iguales y de la igualdad. En este momento, ser rebelde es estar en contra de los avances de las compañeras en sus derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué hicimos? Que nuestras causas históricas, cómo nos desconectamos de nuestra memoria sana y de nuestra historia de resistencia, que nuestras causas en este momento se pueden vender propagandísticamente como la imposición, lo políticamente correcto, lo que en gringo se caricaturiza como woke. Y entonces ser rebelde y ser cool es ser fascista. Entonces dijimos, tenemos que hacer un poquito de contradiscurso ahí. Tenemos que disputar también el sentido con nuevas generaciones que no vamos a convencer con los viejos discursos. Y también nos dimos cuenta, con mucho temor, que muchos de nuestros grandes referentes en el pensamiento, ¿no? Muchos de quienes nos acercaron a el horizonte emancipatorio, y fue 2023, ¿no? Se nos fueron don Pablo González Casanova, se nos fue el profe Adolfo Gili, se están yendo. Están cansados, ya no están como para seguirnos formando. Y nos da un montón de miedo ser el relevo generacional. No tenemos ni las capacidades ni la manera de llenar esos zapatos. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por poder traducir todas esas enseñanzas a las claves y códigos en las que las nuevas generaciones están haciendo preguntas. No para que piensen como nosotros, no para que compren nuestra agenda, no para que militen en nuestra doctrina, no. Pero para que también puedan acceder a esos elementos y claves que nos invitaron a pensar de otra manera y formar su propia opinión. Entonces, nuestro primer experimento, y decidimos sí o sí antes de que acabara 2023 hacer algo, nos inventamos una escuelita de pedagogía política
en línea, en sesiones de Zoom, los sábados en la madrugada. Decidimos hacer una convocatoria latinoamericana, más de 100 personas se inscribieron, había personas de Perú, de Chile, de Bolivia, de Brasil. Se fueron rápido los de Brasil porque no podíamos traducir al portugués. De México, muchísima gente. Y queríamos llegar a una población centennial, queríamos llegar a una población tiktoker. La verdad no lo logramos. Sí hubo una minoría, un 10% de participantes de esa generación. Se conectaron mucho más de nuestra rodada, más millennial. Pero nos dimos cuenta que nos hacían falta espacios de diálogo, de formación entre pares, de recalibrar nuestras agendas. Llevamos 2 ediciones de la escuelita, han sido bien exitosas, esperamos lanzar una tercera. Quien se quiera apuntar a compartir su experiencia con ponencias y demás, bienvenidísimes, ¿no? En nuestra primera edición tuvimos una ponente espectacular de Guatemala, Rosa Chávez, fuimos muy afortunadas de tenerla. Y después nos atrevimos, gracias también a un apoyo de la Alianza Surge, a pasar de la virtualidad a la presencialidad, ya casi me apuro, y comenzamos una serie de diálogos imposibles. Ya tuvimos los primeros 2. En abril estuvimos en Monterrey, ayer se dio un diálogo imposible en Villahermosa, Tabasco, y llamamos diálogos imposibles porque queremos acercar a personas que antes estábamos juntas, exigiendo memoria, paz y justicia, entre otras cosas, y ahora estamos peleadas porque unos se fueron con el gobierno y otros estamos fuera del gobierno, y parece que ahora ya no nos podemos hablar, y parece que ahora ya no hay manera de seguir peleando por el horizonte de memoria, paz y justicia, y nos parece el colmo, ¿no? Entonces, en estos diálogos imposibles, lo que pedimos es quitémonos la cachucha y no nos ataquemos de que por si estás con Claudia, que si estás contra Claudia, y hablemos de qué carambas vamos a hacer con la desigualdad, qué carambas vamos a hacer con la crisis climática, qué carambas vamos a hacer con la supuesta democracia, qué carambas vamos a hacer con la militarización, ¿no? Entonces, estamos en esta ronda de diálogos imposibles que vibran un poquito con los diálogos violentos. Tal vez no estamos todavía abordando tan a profundidad el conflicto, pero por lo menos nos estamos pidiendo escuchémonos y pongamos la causa al centro, porque si nos compramos la agenda del poder, pues la causa se queda paralizada. Y un tercer pasito que ya queremos dar son diálogos y encuentros de exploración intergeneracional. Entonces, acompañadas de Por México Hoy, ¿no? Acompañadas de el ingeniero Cárdenas y toda una generación de personas que han luchado por la democracia desde generaciones atrás en México, podamos sentarlos en la misma mesa, en el mismo espacio, que compañeros, colegas, centennials, que se han politizado muchísimo a través de TikTok y que a pesar de venir de universidades privadas que han sido el epicentro del neoliberalismo en América Latina, se autoadscriben comunistas porque han consumido TikToks de comunistas gringos además, ¿no? Y entonces están discutiendo a Lenin desde claves de discusión del Partido Comunista de Estados Unidos contra los trotskistas de Estados Unidos. Y yo sé, oye, muy bien que te estás politizando, pero de pronto hay una ancestralidad más latinoamericana y más mexicana que podrías descubrir hablando con nuestros viejos, ¿no? Y aprovechando que todavía los tenemos, encontrémonos, hagámonos preguntas y entre las distintas generaciones, con generosidad, preguntémonos cómo caramba sostenemos la posibilidad, ¿no?, de tener un piso democrático en donde soñar un México de iguales, en donde ver florecer la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, eso es un poquito lo que estamos haciendo. No tengo la receta de cómo hacer diálogo intergeneracional, pero creo que sí es clave que reconozcamos que frente a la seducción fascista en estos tiempos de golpes de espectro completo, tenemos a veces que bajar nuestras resistencias, nuestros prejuicios, nuestras máscaras y acercarnos con generosidad, con humildad, con corazón abierto a la experiencia de la otra generación a que nos acoja, ¿no? Hay muchos elementos de pensamiento sistémico y programático que tienen las generaciones del siglo XX que nos vienen muy bien a generaciones que en el siglo XXI piensan en 140 caracteres, que piensan en clips de 15 segundos. Y hay muchos elementos de esta agilidad y de esta capacidad de hacer mensajes que conecten rápido, que exploten rápido, que las generaciones del siglo XXI nos pueden enseñar. Yo estoy en la generación puente, pero también a las generaciones del siglo XX. El primer día, compañero El Salvador nos decía, yo no le voy a entrar a TikTok, no me vas a ver hacer un TikTok. Estoy de acuerdo, pero que alguien nos enseñe a poner lo que estamos pensando y discutiendo en este espacio, en TikToks, que generen curiosidad, que viralicen también el preguntarnos qué democracia es esta y cómo hacemos que florezca. Gracias. Muchísimas gracias, Bosque y Miriam.
Les voy a leer una noticia que salió hoy y que creo que un poco tiene que ver, o mucho tiene que ver con esto, de Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos de la ONU adopta decisión histórica sobre el daño transgeneracional a comunidades del pueblo maya que siguen sufriendo desplazamiento forzado, creo que quiere decir en realidad del desplazamiento forzado, y plantea que con un nuevo enfoque el comité también consideró que el Estado no solamente violó los derechos de las personas que fueron desplazadas forzosamente, sino también de los niños y niñas de tercera generación nacidos estando sus comunidades aún desplazadas, a quienes se les transmitió el trauma de los hechos violentos y del desplazamiento. Es una noticia de hoy, lo leo porque me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es una realidad para Guatemala. Ya esas niñas y niños hoy ya no somos o son tan niños y niñas, pero lo que quiero resaltar es que tenemos realidades, brutalidades a veces que atraviesan a todas las generaciones y nos van a seguir marcando a lo largo del tiempo, y me parece que lo que Bosque acaba de transmitirnos, de compartirnos, pues es muy útil, son herramientas muy útiles para trabajar todos estos traumas que necesitamos para seguir caminando y buscando caminos, pero con esperanza y desde la esperanza. Yo voy a abrir el espacio de preguntas, pero antes les quiero agradecer porque en efecto les confesé cómo escogimos sus ponencias, entonces ambos los mencionaron, pero hicimos una mirada profunda, y a mí me parecía que, y lo hablamos ayer, que justamente necesitábamos cerrar con estos temas y con estas experiencias inspiradoras y con esta fuerza también, porque no queríamos volver al círculo donde empezamos de catarsis, ¿verdad? Necesitábamos, y aún con esto aquí al lado, cerrar de esta manera. Así que abrimos para preguntas, tanto a Miriam como a Bosque. No, después. Está abierto para... Muchas gracias a los y las ponentes durante estos 3 días. Una pregunta para Miriam, porque me pareció bastante interesante cómo desde Valientes ponen estos diálogos con los otros, porque muchas veces queremos hablar de nosotros con nosotros y seguimos dándole vuelta al mismo tema, sin embargo, no nos ponemos a dialogar con las otras personas. Entonces quisiera preguntarle que si ha encontrado desafíos y cuáles han sido esas estrategias para enfrentar esos desafíos, para hablar con las otras personas quienes piensan diferente frente a una temática diferenciada. Hola, muchas gracias por sus presentaciones, realmente me parecen súper esperanzadoras, ¿no? En estos tiempos donde el autoritarismo justamente lo que hace es el debilitamiento o la ruptura del tejido social. Voy a hacer una pregunta súper básica, pero me gustaría conocer desde su experiencia, ¿verdad? ¿En qué momento o cuáles son esas condiciones necesarias para que se puedan dar estas metodologías de diálogo, digamos, para aportar a la reconstrucción del tejido social, garantizando también la seguridad de quienes están dialogando, ¿verdad? Porque sabemos que en estos contextos de violencia, pues también hay un tema de seguridad de por medio que es importante tomar en consideración. Y eso, ¿no? Como cuáles son esas condiciones necesarias para poder echar a andar estas metodologías. Y bueno, ya luego me gustaría acercarme a ustedes para pedirle bibliografía acerca del sustento de su trabajo, que me parece maravilloso. Gracias. Sí, vamos. Muchas gracias. Thank you very much. My name is Claudia de Fraiban from Chiapas. And I thought it very interesting, both your presentation, especially on the dialogue piece, because of the polarization. Y tenía una pregunta un poquito similar a la de la COPA sobre sus metodologías
sea, lo que viene antes, ¿no? De estos diálogos, cómo los preparan, cómo ponen ciertos límites, me imagino, ¿no? Para evitar la revictimización, para que todas las personas que participen pues salgan bien a nivel mental, físico, y se lleven algo también, un poco más en la parte de la talacha, o sea, de la metodología, cómo lo hacen. Gracias. ¿Uno más? Omar. Bueno, yo quisiera ponerles un reto, agradeciendo su presentación, preguntando cómo creen ustedes que el diálogo puede ser priorizado como una estrategia de reconciliación y de abrir oportunidades de futuro, si desde los pueblos y comunidades impactadas por las formas de políticas y económicas actuales están en modo de sobrevivencia, cuando la agenda de muchas de las comunidades es de sobrevivencia alimentaria y de sobrevivencia de vida en muchos momentos. A veces pareciera que curar, trabajar y provocar propuestas de diálogo es para quien tiene la panza llena y quien no teme por su vida. Y luego otra igual o más provocadora, ¿de qué manera los impactados por las políticas actuales participan en los diseños de las metodologías y en el diseño porque estamos muy acostumbrados a ver con buenas intenciones que la clase media blanca con sus privilegios sea quien diseñe las metodologías con las que los otros tienen que dialogar la paz, y muy pocos son los espacios donde desde el diseño metodológico las mujeres de los pueblos y las comunidades diseñan cómo les gustaría a ellos que sucedieran esos diálogos. Perdón, nada más como un subtexto, lo pregunto esto no solo por un tema de comunidades indígenas y rurales, sino también porque incluso en los votantes de Trump son sectores que no se sintieron parte de ninguna de las victorias democráticas dentro de los Estados Unidos y son denostados y vistos como nacos, como iletrados, como rednecks, como se les dice en Estados Unidos. Entonces, no solo es un tema indígena. Gracias por sus preguntas. Creo que en realidad la mayoría de preguntas son para ambos, así que empezamos. Gracias. Me encantó también tu presentación, Bosque, muchas gracias. Son bastante parecidas las preguntas. Quizás voy a empezar por la última, contando un poquito el contexto de cómo nace Valientes Dialogar. Valiente es un proceso que recoge un legado que inició la Procuraduría General de la Nación, que en Colombia es la entidad del Estado que defiende los intereses de la sociedad. Y en el 2000 yo tuve la oportunidad de servir como procuradora delegada para el diálogo social en el 2017 al 2021. Y cuando nosotros llegamos a la Procuraduría, un año después viene un cambio de gobierno en Colombia, un gobierno que había prometido que iba a hacer trizas la implementación del acuerdo de paz. Y veíamos con gran preocupación porque, por lo que les decía antes, un país que ha firmado muchos acuerdos de paz, pero que no logra superar los ciclos de violencia. Y nos pusimos a ver la experiencia comparada, a ver qué veíamos que podíamos hacer, y el diálogo está muy contenido dentro de los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia, y además requiere que haya una transformación institucional porque el Estado se relaciona con la sociedad de una manera transaccional, no dialógica. Y entonces nosotros, viendo la experiencia comparada, y miramos países del África, de Europa, de América Latina,
vimos que cuando se juntan algunos mundos, el mundo social, el empresarial, el político, el institucional, pueden crear algunos pisos, algunos acuerdos fundamentales. Y a nosotros lo que nos convocaba era un acuerdo que en Colombia, que debería ser un acuerdo de nosotros. Yo soy casada con un holandés, a mi marido esto le suena raro, pero en Colombia no existe un acuerdo sobre que no nos matemos, de que vamos a sacar a la violencia, a las armas, de la manera como transitamos las diferencias. Y entonces nos pusimos a trabajar. Esto era una cumbre de diálogo, lo llamamos cumbre de diálogo social. Nos tocó una época difícil, los estallidos sociales. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, el primer estallido social de esa época lo convocó muchas organizaciones recogidas en un Comité Nacional del Paro. Nosotros en la Cumbre Social teníamos el 98% de las organizaciones participando ahí, teníamos el 98% del PIB del país, teníamos todos los partidos con representación política en el Congreso, y teníamos a la institucionalidad, pero no nos copiaban. Cuando terminó nuestra gestión, este proceso ya había reunido más de 500 líderes, 130 organizaciones, todo. Era un proceso bastante interesante, inédito en el país, de juntar toda esta cantidad de mundos. Y cuando se terminó nuestra administración, en el empalme, que es la transición, el trabajo que hace una administración saliente con la entrante, le propusimos a la nueva persona que iba a liderar que agarrara esto. Y dijo que no. Porque en nuestras instituciones todo el mundo quiere empezar de cero y reconocerle al otro algo. Además, esto no iba en la línea de lo que esa nueva administración quería hacer. Y pasó algo muy inédito, muy inesperado realmente. Y es que la gente dijo, esto no lo podemos acabar. Este proceso no lo podemos dejar morir. Esto tiene que continuar. Y ahí nace Valientes Dialogar. Y ahí hay una gran diversidad, y lo pongo porque muchos de los que estaban ahí, para ponerlo en los términos de Marco, son gente que vive en la más grande vulnerabilidad y fragilidad, y ellos eran los que, habían dos sectores que estaban más interesados realmente en dialogar, y era el sector empresarial y el sector social, y en el social toda la gran diversidad. Y yo creo que eso es una señal de esperanza, de madurez de nuestros liderazgos, de que las salidas pasan por estos ejercicios de diálogo. Y creo que también que es un aprendizaje de todas las luchas sociales que han hecho los movimientos en Colombia. Sobre la metodología es súper importante. Nosotros tenemos documentos, felices de compartirlos. Son espacios, nosotros siempre decimos, son espacios confidenciales, no son espacios clandestinos. No manejamos redes, no tomamos fotos a menos de que lo autorizan. Hay liderazgos que pueden estar tremendamente amenazados si se ven. Hay una foto donde se vea que estuvo sentado con alguien. Este no es un ejercicio para las luces, es un ejercicio para iluminar reflexiones, cambiar comportamientos, pero sobre todo para lo que les decía y también lo retomaba, es que para repensarse a uno mismo. Los desafíos son todos, pero el que menos hemos encontrado es la gente sí se quiere sentar. Si alguien le tiende el puente y le da seguridad de que se le va a respetar, de que no se le va a atacar, que se va a escuchar, la gente viene y se siente. Nosotros en este momento tenemos un grupo impulsor muy diverso, los nombres son públicos. Uno no se imaginaría que en Colombia estas personas están sentadas y dialogar. Y voy a concluir con esto. No somos el único ejercicio de diálogo de esta naturaleza en Colombia, hay muchos. Y nuestra tesis es que parte para que esto funcione tiene que ser visto
en clave de ecosistema. Si no nos juntamos con otros, si no colaboramos con otros, si no pensamos en propósitos comunes, si no tenemos estrategias, si no respetamos diferencias, pues esto va a servir, va a tener valor en sí mismo, pero no va a lograr irradiar a la sociedad en su conjunto, y obviamente nosotros como aspiración sí tenemos esa, ¿no? De que todos estos procesos irradien. Uno de los trucos para contestar que utilizamos nos funcionó muy bien. Esto tiene que ver con el espacio en donde se hace, la luz. Nosotros siempre queremos lugares donde haya la naturaleza. El contacto con la naturaleza genera unas oportunidades impresionantes. Y siempre juntábamos gente muy opuesta. Y la primera pregunta que nos decían a nosotros es, a mí siempre me decían, Miriam, creo que te equivocaste, me sentaste con este líder de las FARC, y a mi papá lo mató las FARC. Miren la carga. Yo no hay ninguna equivocación. Y hay gente que se tiene que sentar y se sienta todo el día. Bueno, él andaba con un perrito al final del día. Les voy a contar una historia, porque ella lo contó y es pública. En este proceso ha participado la esposa de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Y en una de las sesiones participó el hermano de Simón Trinidad, exguerrillero de las FARC, extraditado a Estados Unidos por parte de Álvaro Uribe. Y ellos se sentaron a conversar en una de estos ejercicios, y ella le decía a él que ella no podía creer que su marido se había dedicado toda la vida a buscarlo, al hermano de él, para capturarlo y luego extraditarlo. Y él le decía que él no podía creer que su hermano, el objetivo militar primordial había sido matar a su esposo. Entonces estos también son, digamos, espacios de profunda oportunidad de sanación. El diálogo no es terapia, para los que les guste la terapia, pero sí tiene efectos terapéuticos, y la metodología tiene que ver con ayudar a estos actores a que lleguen a este espacio seguro, confiable, confidencial, y donde todas estas situaciones se puedan expresar de esa manera segura. Gracias. Gracias. Tremendas preguntas. Ay, ¿están llamando la atención ya? Ya está. Tremendas preguntas. De rápido, ¿cómo nos cuidamos para dialogar? ¿Qué herramientas de cuidado, de autocuidado usamos? Nuestros diálogos son bien humildes. O sea, las convocatorias han sido botellas al mar. No sabemos quién va a llegar, ¿no? Pero en el momento en el que llegamos, establecemos acuerdos básicos de convivencia, priorizando que quienes sientan que tienen algo sensible o algo que les puede resultar sensible, se sientan seguras, ¿no? Entonces, construirlos como un espacio seguro, ¿no? No nos ha tocado aplicar el kit de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pero sí asumimos que hay esa responsabilidad, y también decimos, no nos podemos servir más en el plato de lo que podemos sostener, ¿no? Entonces, reconocer en qué condiciones estamos, como una mínima herramienta de privacidad, etcétera. Le pedimos a las personas que por seguridad, por razones personales, no quieran aparecer mencionadas en relatoría, memoria, o si se postea algo, nos lo hagan saber para evitar por completo eso, y en caso de que haya que anonimizar alguna intervención, la anonimizamos. Pero vamos, son todavía iniciativas muy pequeñas, no hemos tenido que enfrentar procesos tan delicados. Sobre la pregunta, provocación de Marco, ¿cómo dialogamos desde el modo de sobrevivencia? Si no dialogamos desde la sobrevivencia, ya no sobrevivimos, ¿no? O sea, claro que no podemos dialogar con la panza vacía,
pero no solo nos matan con hambre, nos matan cuando nos aíslan de la posibilidad de dialogar, ¿no? Entonces, también podemos entender que los diálogos imposibles en este momento son diálogos precarizados, son diálogos en harapos, ¿sí? Por lo menos en los diálogos imposibles que hemos organizado, sí hemos contemplado los viáticos, los gastos de transporte y el sustento el día que tengan que estar en el sitio del diálogo personas que vienen desde la periferia, ¿no? Ayer en Tabasco estuvo presente la comunidad del Bosque, que es una de las primeras comunidades desplazadas climáticas en México, es una comunidad en la costa de Tabasco cuyas tierras ya devoró el mar, ¿no? Y obviamente se sufragaron sus costos para que ellos pudieran ser ponentes detonantes para la discusión de la crisis climática, ¿no? En esto que establecía, sí, epistémicamente, ¿quién hace las preguntas? ¿Desde dónde se hacen las preguntas? También no asumimos que nosotros tenemos, desde la organización, por lo menos desde el ABINCIDE y las organizaciones aliadas con las que hemos organizado los diálogos, hacemos un saque, una provocación, pero después de ese saque y provocación es la comunidad que se haya reunido a dialogar quienes definen el curso por el que se va a transitar en las preguntas y en la exploración epistémica, ¿no? Algo que me encantó a mí en el Diálogo Imposible en Monterrey es que lanzamos la convocatoria y yo creo que 8 de cada 10 personas que llegaron eran personas que no conocíamos, eran personas que no eran los de siempre, eran personas que no eran los activistas que están en todos los procesos y dijimos, eco, ¿no? Sí llegamos a esos lugares a donde no hemos sabido llegar. Y algo que fue muy lindo en ese Diálogo Imposible es que una de las conclusiones era necesitamos seguirnos encontrando, necesitamos más espacios seguros donde podamos contarnos nuestras historias. Algo loquísimo que pasó fue que uno de los procesos de desigualdad que se nombraron eran los fraccionamientos cerrados contra los fraccionamientos que no son cerrados, y había una historia de cómo un fraccionamiento cerrado impidió que el canal de la colonia de al lado pasara por su fraccionamiento en momento de una lluvia, de una crecida, y provocó una inundación en la colonia de abajo, ¿no? Y había una persona de la colonia de abajo y una persona del fraccionamiento cerrado en ese momento dialogando, ¿no? Y fue de, hola, aquí estamos y la desigualdad nos atraviesa y tenemos que entrarle a desaparecerla o a cambiarla o a transformarla, ¿no? Pero eso, ¿no? Como espacios seguros, insisto, son muy humildes nuestros esfuerzos todavía, pero hacia allá vamos y pues muchas gracias por hacernos todos esos llamados. Obviamente no se puede dialogar con la panza vacía. Yo voy a adoptar esa frase de si no dialogamos, no sobrevivimos, Bosque. Gracias. Crear condiciones materiales para que la gente llegue a los diálogos es importante. No todo el mundo llega de la misma manera. Nosotros, una de las tareas que tenemos es, participan muchos líderes sociales, y ustedes saben que el liderazgo social está muy amenazado en Colombia, y estos líderes que participan son líderes de alta incidencia. Entonces ejercimos el mayor cuidado porque no queremos exponerlos. Lo que hemos aprendido es que estar en el espacio les ha ayudado como mecanismo de protección, y como hay gente tan diversa y hay exmilitares y hay gente de la institucionalidad y hay políticos y hay empresarios, entonces esas conexiones ayudan también para incrementar esos niveles de protección. Nosotros cuando invitamos a diálogos, por ejemplo, los líderes sociales nunca viajan por la noche. Generalmente ellos no viven como muchos de nosotros en una ciudad y es simplemente agarrar un avión y llegar, no, ellos viven en lugares donde tienen que coger una chalupa, tienen algunos que montarse en burro, algunos tienen que pasar por 3 retenes de las guerrillas, de los actores ilegales armados, y entonces hemos aprendido también a generar mecanismos para no ponerlos en riesgo, pero lo que hemos visto es que estas redes de juntanza con otros liderazgos también les han ayudado como mecanismos de protección. Y también somos muy humildes, ¿no? Nosotros no, nos llevamos 5 años. Bien, muchísimas gracias, inmenso agradecimiento. Debíamos cerrar ya, pero vamos a... Ok. Muchas gracias. Yo solo estoy muy interesado en la escuelita de pedagogía política, porque me atrevo a decir que los que estamos aquí, que es el caso mío,
Venimos de una escuela tradicional que nos prohibió hablar del derecho, relacionarlo con la política, relacionarlo con la religión y cero educación sexual. Y entonces, ¿cómo irrumpimos esos espacios desde una escuelita con los niños o los jóvenes? Sí nos gusta, a mí particularmente me interesaría porque creo que es esa realmente la ruta que empezamos o debemos empezar a construir para generar un nuevo liderazgo que sustituya a los que llevamos para atrás. Gracias. Bueno, agradecer por la exposición, por compartir la experiencia. Tal vez yo no voy a hacer preguntas, sino 2 comentarios. El primero es que el porqué de que a veces prevalece los miedos al diálogo, el miedo, digamos, a decir, a contar mi verdad, es porque hemos heredado una y otra vez todos esos miedos. O sea, no terminamos de sanar, digamos, algún trauma de niño, el trauma colectivo, el trauma familiar, el trauma a veces en la organización, el trauma también en el trabajo o a veces las situaciones de conflictos que hay entre nuestras organizaciones. Y entonces eso son parte de las grandes limitaciones. Por lo tanto, creo que muy pocos y muy pocas veces también hacemos un trabajo de sanación. Pero aquí es donde aprendemos que no vamos a tener éxito si no sanamos todos esos problemas que afecta nuestro ser, afecta nuestro espíritu. Y yo estoy completamente segura que en las comunidades hay metodologías naturales, metodologías, porque si no fuera eso, yo creo que no estuviéramos vivos y no hubiéramos aprendido a resistir. Es como han habido muchos lemas: resistir, resistir para vivir, o resistir, resistir para triunfar, resistirse, resistir para avanzar. Entonces, creo que todos estos procesos de sanación, quizá lo más fuerte es lo que deja la guerra, pero también lo que ha dejado, digamos, las prácticas del racismo institucional que hay, y el racismo a veces pasa entre actores sociales. Y yo sí valoro mucho que se hable de este tema y que ojalá aprendamos todos colectivamente al compromiso de ir sanando, porque cuando nuestra experiencia como sobreviviente del genocidio en Guatemala es que con las pocas compañeras, porque en Guatemala hubo alrededor como de más de 60,000 mujeres violadas por el ejército y alguna parte por la guerrilla. Pero de alguna manera el trabajar la sanación ayuda a que las mujeres sean muy activas, muy propositivas, a que también se atrevan a pelear todos estos derechos. Entonces, creo que es muy importante tomar la conciencia, porque sabemos el Estado no lo va a hacer, siempre nos va a cuestionar, ¿verdad? Y la misma sociedad también no nos va a entender. Hemos visto que igual a veces la cooperación internacional no hay para hacer procesos de sanación. Entonces sí necesitamos
hacer con nuestras propias metodologías. Nosotras hemos trabajado el tema de sanación con el agua, con el fuego, con el diálogo, con la música y también con los procesos organizativos intergeneracionales. Creo que eso es muy importante y también decir que a veces, ¿por qué estamos en esta sociedad tan difícil en que estamos? ¿Por qué? ¿Cuántos militares que también les enseñaron a matar, a violar, a robar, a quemar lo poco que tiene la gente? Entonces muchos de ellos, como fueron obligados a hacerlo, entonces quedaron muy traumados. Y por eso la violencia intrafamiliar es fuerte en nuestros países. Y lo otro es que creo que hemos visto en el caso de nosotras con los hombres que han estado en el servicio militar y hombres que han estado en la guerrilla son igual de violentos. Lastimosamente, aunque uno no lo quiera aceptar así, pero así está nuestra sociedad. Obviamente, la violencia no la podemos poner en una balanza, quién más, quién menos. Es violencia y por lo tanto los traumas son iguales. Ahora, nosotras jamás nos hemos atrevido a decir que haga salud mental los militares. Eso, porque no es nuestro trabajo, pero nos interesan las mujeres. Nos interesa lo que ha pasado con nuestras niñas, nuestras jóvenes, con nuestras abuelas embarazadas y también con nuestras líderes. Solo eso. Gracias. Les agradecemos muchísimo. Creo que ya ni me escuchan. Vamos a dar una sola palabra. ¿Ah? Una sola. No se oye. No lo he apagado. No está apagado. Vamos a dar una palabra más. Sí. Que había sido la primera en pedir la palabra. Lo sentimos mucho, ya nos regalaron media hora más, pero acuérdense que en el que nos llevamos después de estos 2 días y medio también nos podemos llevar preguntas y también de lo que vamos a llevar a nuestros espacios también podemos llevarnos estas preguntas a seguir la discusión. Tenemos ya que cerrar por cuestiones de tiempo y tenemos todavía tiempo de esta tarde poder seguir intercambiando. María Camila eres, ¿verdad? Colombia, sí. Disculpen. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a ambos panelistas. Como que mi neurodivergencia hace que todo el tiempo esté pensando en 1000 cosas, ¿no? Porque esa es la otra, los neurodivergentes somos otro escenario. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que los diálogos improbables no sean un escenario de impunidad? ¿Sí? Porque los diálogos, siempre que nos sientan a dialogar, se convierten en escenarios de impunidad. ¿Sí? Uno de los ejemplos más claros es el tema de la represión policial. Al momento en que nosotros nos sentamos con la policía a dialogar, se acaba un escenario de reparación para las víctimas. ¿Sí? Se termina el diálogo ahí, porque tanto como ONGs como estamentos estatales están en la búsqueda del diálogo, pero no en la reparación. Entonces, en ese sentido, los procesos de paz, los diálogos improbables, se están convirtiendo para nuestras comunidades unos escenarios de impunidad, ¿sí? Porque no significa que sentarme con quien me violentó a hablar, porque es que también es un concepto supremamente católico de sentarme a hablar, y yo lo mencionaba ayer en una mesa, de sentarme a hablar, hablo, me sigue violentando y pongo la otra mejilla.
y esto hace parte también de las democracias, y es cuando el hablar también va a tener unas conversaciones incómodas, claramente desde el respeto, pero claramente también haciendo unas apologías a lo que realmente sucede, porque es que en Colombia los diálogos improbables nos han generado impunidad, claramente el proceso de paz, ¿sí? Todo el exterminio a la UP. ¿Cómo ustedes eso lo manejarían dentro del escenario? Me parece que es una excelente reflexión. María Camila, gracias. Primero yo creo que diferenciar diálogo de negociación. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC es una negociación con un objetivo de quitarle las armas a un grupo guerrillero, y en el caso de ese acuerdo, además de hacer una serie de transformaciones que se entendieron como estructurales y que dieron lugar al conflicto de la violencia. Los diálogos que nosotros proponemos no son diálogos institucionales. De hecho, nosotros no tenemos a nadie ejerciendo un cargo institucional, porque entonces pasa exactamente lo que dices. Nosotros tenemos ex ministros, ex directores, ex generales, gente que sí ha pasado por la vida pública, y en ese sentido, digamos, no es la responsabilidad de alguien que tiene un rol dentro del aparato público y que debe de responder. Y lo que nosotros hacemos es posibilitar comprensiones. No es ir a convencer, es ir a entender cómo una realidad la viven múltiples actores de una manera diferente. El policía, el militar que está en ejercicio y está, por ejemplo, desarrollando actividades de contención de los cultivos de uso ilícito y se monta en un helicóptero, pues ve una cosa del helicóptero. El campesino que está en el territorio, que vive en la pobreza, es otra realidad. Estos mundos no se juntan naturalmente, y cuando se juntan es en el marco de reivindicaciones. Fantástico. El diálogo no quiere suplir ni quitar esos espacios. Los espacios de reivindicaciones son necesarios, pero no hay espacios de poder comprender problemas complejos desde diferentes dimensiones. Y esto es lo que hacen procesos como Valiente, es dialogar, que además son procesos, lo dijiste tú también, vos, que son procesos vivos y adaptativos. Rapidísimo, gracias Nana Rosalina, tu palabra sana. Y María Camila, creo que tenemos que aprender mucho de nuestras hermanas y hermanos mayores. Si el diálogo no nos sana, no nos sentemos a dialogar. Pero si queremos quedarnos con el rencor improcesado, pues nos sanemos y no dialoguemos, ¿no? Entonces tenemos que aprender de esas metodologías que están en las comunidades ancestrales para cómo construir condiciones mínimas para sentarnos y que eso sea sanador y no revictimizante, porque tienes muchísima razón. Si sentar a la mesa a alguien con alguien está revictimizando, está profundizando la violencia, no sirve de nada. Pero si no le damos una oportunidad a sanar, ya ganó el fascismo. Entonces es un reto, cómo procesamos nuestras violencias, ¿no? Y el perdón solo puede venir de las víctimas, y eso es bien rudo. Compañero, es que por ahí va de súper rápido. Hemos improvisado, o sea, hemos buscado ponentes que puedan exponer un tema, compartir un tema, nos ha ido saliendo, pero yo creo que un reto, un desafío para dar un siguiente paso es construyamos una currícula de elementos mínimos para una formación que no sea doctrinaria. No necesitamos militantes ni catequistas, pero necesitamos personas con herramientas para enfrentar preguntas contemporáneas con saberes de mucha experiencia, ¿no? Entonces,
Entonces, construyamos la currícula y hagamos mucha escuelita. Bueno, ya estamos pasadísimos de tiempo. De verdad, agradecerles muchísimo a ustedes dos y a ustedes la atención. Vamos a dejar una canción que nos compartió Miriam aquí compartiendo y vamos a arrancar la tarde también con ella para no anularla y tampoco atrasarlos mucho, y la vamos a compartir. Por favor, un aplauso para este panel y para ustedes también. Gracias.